Hoy en día la cultura vintage y retro volvió a estar de moda. Fuimos a visitar a los amigos del Garage del Vinilo, quienes nos contaron acerca de la tercera versión del evento del mismo nombre, Garage del Vinilo, y de cómo partieron con el hobby de coleccionar música en vinilos. Hola, mi nombre es Patricio Schvana, soy uno de los organizadores del Garage del Vinilo, un evento que estamos realizando mensualmente acá en Concepción. Bueno, el Garage del Vinilo yo diría que es un proyecto ambicioso que hemos pensado con la finalidad de acercar el formato del vinilo a las personas comunes y corrientes. Yo creo que desde un principio estuvimos muy conscientes de que el vinilo está en las casas de todas las personas, desde artistas chilenos hasta extranjeros. Entonces, en ese sentido, el formato está muy vigente y es bueno tratar de rescatarlo y contribuir también con este pequeño proyecto a que se pueda hacer. Bueno, actualmente somos aproximadamente 3 o 4 personas que estamos organizando esto. Estamos tratando también de invitar a expositores que puedan traer material y obviamente también vincular a la comunidad para que pueda traer sus discos, escucharlos y compartir un rato. Yo pienso que es Garage del Vinilo porque en el fondo es un elemento muy visual. El CD, por ejemplo, o el cassette es algo que está más oculto, es algo que está dentro de un aparato y que no podemos ver. En cambio el vinilo uno lo ve girar y eso mismo te va como encantando y en el fondo ya después no puedes parar y quieres tener aquellos discos que son tan clásicos. Yo tenía más o menos unos 8 años y en mi casa había un tornamesa antiguo y no tenía aguja. Y resulta de que le empecé a consultar a mi abuela en ese tiempo cómo podíamos hacer sonar los discos. Y logré conseguir una aguja muy rústica y yo creo que ahí fue el primer encuentro que tuve con el disco, con un álbum de disco que había en mi casa, de música clásica, sin carátula, porque era muy común en esa época guardar solamente los discos como quien dice en un álbum de fotos. Y ese fue mi primer encuentro y ya después, como a los 18 años, ya partí comprando discos, cambiando. O sea, yo creo que el encuentro que tuve con la música quizás es más de CD. Yo creo que viví la época del CD. Y ya después cuando fui depurando esto, ya me di cuenta que a lo mejor esa música que escuchaba en CD o en MP3, quería tenerla en un disco de vinilo. Y ahí ya empecé a buscar y a averiguar un poco más. Bueno, yo actualmente soy un coleccionista. Aunque también de pronto, cuando tengo la posibilidad, puedo vender algo. Pero me interesa principalmente coleccionar y yo creo que la clave para poder coleccionar es conocer gente que también junta discos. Te dan buenos datos, están ahí dispuestos y es como el canal para aumentar tu colección o conseguir joyitas que no son fáciles de conseguir. Bueno, yo recuerdo que cuando partí compré un disco a un vendedor y yo no tenía tornamesa en esa época, o sea, estaba el antiguo tornamesa de mi casa. Pero ya cuando me compré ese disco dije ya tengo que comprarme un equipo antiguo pero que tenga, digamos, los requerimientos para poder escuchar discos y ahí a partir me metí de lleno. Los primeros álbumes fueron álbumes más bien clásicos, Frank Sinatra, Carole King, un poco de jazz, música clásica y ya después fui depurando hasta Queen, The Doors y bandas más reconocidas, digamos. Yo diría que la época de oro del vinilo para mí está entre los 60 y los 70. Creo yo que fue una época donde además de que estuvo el formato muy vigente, hubo una gran cantidad de artistas que produjeron, digamos, en vinilo. Ya después hay una transición desde los 90 y precisamente por eso es muy difícil encontrar álbumes de esa época, porque ya empieza como a frenarse un poco hasta lo que conocemos ahora ya con las reediciones desde hace unos 6-7 años atrás, que ya vuelven, qué sé yo, artistas como Amy Winehouse con álbumes en vinilo. Para mi impresión, yo creo que no es la misma calidad. Yo creo que se ha caído un poco en sobreproducir y no se ha buscado muchas veces la calidad del sonido que tienen estos discos de la época, digamos.